delicia oler napalm por la mañana! Comienza el blog de Óscar Barbado, una página de internet para conocer asuntos de cicloturismo y otras cosas. ¡Qué delicia oler napalm por la mañana! Pues hola confinados, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy buenas tardes, días, noches a todos los compañeros del metal, de las bicicletas con cuadro de metal y a todos aquellos otros que se pasaron al material del carbono. Estamos viendo imágenes correspondientes a la salida del domingo 26 de noviembre de 2023, festividad de Jesucristo, Rey del Universo, en el 34º y último domingo del tiempo ordinario. Seguimos oliendo a napalm, que es como estamos todas las mañanas, y a purines por la tarde-noche. Este es el último domingo del año litúrgico, el cual finaliza celebrando a Cristo como Rey del Universo, fiesta solemne instaurada por el Papa Pío XI en 1925. El reinado de Cristo, que es lo mismo que el reino de Dios, viene mencionado muchas veces en la Sagrada Escritura. Cristo nos dice que su reino no es de este mundo, sin embargo sabemos que su reino también está en este mundo. Pero su reino no es terrenal, sino celestial, no es humano, sino divino, no es temporal, sino eterno. Su reinado está en medio del mundo porque está en cada uno de nosotros, o mejor dicho, está en cada uno de nosotros cuando estamos en gracia, es decir, cuando Cristo vive en nosotros, y así permitimos que el Señor sea Rey de nuestro corazón y de nuestra alma, cuando le permitimos a Jesucristo reinar sobre nuestra vida. Si Cristo es nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos. Tendríamos entonces que preguntarnos qué hace un súbdito, qué hace un subalterno. Hace lo que desea y lo que le indica su Rey, su jefe. Por eso decimos que el reinado de Cristo está dentro de nosotros mismos, pues Cristo es verdadero Rey nuestro cuando nosotros hacemos lo que Él desea y lo que Él nos pide. ¿Y qué nos pide ese Rey bondadosísimo que es Cristo, este pastor amorosísimo que nos presenta las lecturas de este día? Él nos pide lo que más nos conviene a nosotros. Y lo que más nos conviene a nosotros es hacer la voluntad del Padre. En eso consiste el reinado de Cristo en cada uno de nosotros, en que hagamos la voluntad de Dios. No en vano Jesucristo nos enseñó a decir en el Padre nuestro, venga tu reino, y seguidamente hágase tu voluntad. Es así entonces como el reinado de Cristo comienza por nosotros mismos cuando comenzamos a buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Pero mientras tanto, mientras estamos preparándonos para su venida definitiva, mientras viene Cristo como Rey glorioso, podemos y debemos propiciar ese reinado en nuestro corazón y en medio de nosotros. Y podrá ser un reino de verdad si nuestro entendimiento queda libre de errores y es iluminado por la sabiduría divina. Y podrá ser un reino de vida si Cristo vive en nosotros como medio de gracia divina que recibimos especialmente en la Sagrada Eucaristía y en la oración, y podrá ser un reino de santidad si dejamos que Cristo nos santifique siendo dóciles a la inspiración de su Santo Espíritu. Podrá ser un reino de gracia si sabemos acoger las gracias que Cristo nos da de tantas maneras, respondiendo con frutos de buena voluntad. Y podrá ser un reino de justicia, amor y paz, en la medida en que los seres humanos súbditos del Cristo Rey busquemos y hagamos la voluntad divina, pues de esta manera las relaciones entre los hombres serán regidas por ese Rey
que nos comunica su verdad, su vida, su gracia, su santidad, su justicia, su amor y su paz. Precisamente ese fue el propósito que tuvo el Papa Pío XI al establecer esta fiesta, que el reinado de Cristo, comenzando por cada uno de nosotros los católicos, se extendiera de cada individuo a cada familia, de cada familia a cada sociedad, de la sociedad a las naciones, de las naciones al mundo entero. Esa es nuestra obligación como súbditos de Cristo, Rey del Universo. Termino con las últimas palabras pronunciadas por muchos mártires segundos antes de morir por Cristo. ¡Viva Cristo Rey! Y saludo especialmente a los ciclistas condenados por el matrimonio y por la paternidad, a todos los cicloturistas hispanoparlantes que nos siguen desde España y desde el resto del mundo, en especial desde Hispanoamérica. ¿Qué tal, compañeros ciclistas? ¿Qué tal vuestras mujeres se quejan de que montáis mucho en bici? ¿Os quejáis vosotros de que las montáis poco a las bicis, quiero decir? Bien, pues las personas que compusieron esta andariega y trasegadora grupeta de Torrejón de Ardoz fueron los siguientes. En total salen 12 personas. Javi Estana López, José Luis Conde, Enrique Cantos Bolata, José Luis González, Millán Lagunero no, Víctor Flecha de Prada, Martín Adán, Martín Álvarez, Juan Mejía Siberia, Antonio Queiruga, José Luis Tijeras Otero y este humilde cronista. Total 11, porque contaba con Millán, pero Millán no estuvo en la salida. Y la salida de este 26 de noviembre tuvo el siguiente recorrido de unos 75 kilómetros. Loeches, La Poveda, San Martín de la Vega, donde paramos a avituallamiento. Nuevamente La Poveda, Loeches y Torrejón. A las 9:05 sale la grupeta de 10 hombres, ya que Javi nos esperaba más adelante y Tijeras nos saludó, pero se fue a buscar a los profesionales del Club Ardoz. Por lo tanto, íbamos conjuntados 9 personas, ya que Tijeras se fue por otros derroteros. Nos dirigimos a la Ronda Sur por el Mercadillo de los Domingos y tomamos la carretera de Loeches, donde nos esperaba Javi. De allí comenzamos la subida de Loeches por la carretera de Arganda y seguimos por La Poveda. Continuamos circunvalando Arganda del Rey por un nudo de carreteras que nos lleva a la carretera de San Martín de la Vega. En el kilómetro 32, Antonio Queiruga abandona y la rotonda gira 180 grados para volverse. El resto continuamos hacia San Martín. Antes de entrar en la población nos desviamos por la derecha para tomar una carretera de ascenso hacia la Warner Bros. Parque de Atracciones y de ahí seguimos hacia la carretera de Cienpozuelos para bajar y entrar en la población del Santo Martinense. En el tramo de la Warner a Martín, la Warner de San Martín, nos pasaron 2 ciclistas, uno de ellos incluso con coleta rubia al estilo de Logan Fiñón. Le dimos alcance en la bajada y ellos continuaron hacia Cienpozuelos y nosotros hacia San Martín de la Vega. Tomamos café y croissant en la cafetería Luz de Luna. Hacía frío en la terraza y Álvarez, Conde, González y yo nos metimos en el bar mientras que el resto se quedaba en la terraza exterior. Al reanudar la marcha coincidimos con los campeones del Club Ardoz, que salían en el mismo sentido que nosotros, de allí de San Martín de la Vega. Aunque es cierto que iban tranquilos, no es menos cierto que me costaba seguir su ritmo y así mis compañeros se fusionaban con los ardoceros, pero yo tenía dificultades para mantener el contacto y acababa perdiéndolo. Gracias a los empujones de Martín Adán pude mantenerme en el grupo, pero los descuelgues se iban continuando, por mi parte, y solo gracias a los semáforos en rojo en La Poveda y a otros empujones de Martín pude seguir hasta cuando quedaban unos 4 kilómetros antes de la localidad de Loeches, donde la pendiente se hace más dura y pierdo contacto yo solo.
Víctor Flecha también tuvo ayuda y se mantuvo solo en la cúspide. Vi perder contacto de ese grupo del Ardoz a compañeros como Enrique Bolata y José Luis González. Por delante seguían Javi, Conde y Mejías. Y tras la localidad de Loeches nos reagrupamos Víctor, José Luis González, José Luis Conde, Mejías, Benito, Enrique, Martín Adán, Martín Álvarez y yo. Y así llegábamos a Torrejón con una media muy cercana a los 25 kilómetros por hora. La temperatura a la hora de la salida era de 1 grado, 9 de la mañana, 1 grado centígrado, y de 14 grados a las 12:30 del mediodía. El tiempo fue de cielos despejados, la presión atmosférica de 1017 milibares con anticiclón. Y eso es lo que podemos contar de la salida de este día. Os remito a las imágenes que pondré en el blog sobre estadísticas de tiempos, velocidades, pulsaciones y algunas fotografías tomadas en marcha. Y eso es lo que contamos de la crónica. Hacemos una pausa y continuamos con otras cosas. Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor. Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda el cacaíto? ¿Qué pasa, hombre? Se me terminó el jamón y no tengo fuerza. ¿Qué le dices a la afición? Por favor, que alguien llame al 984-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín. Tujamondirecto.com. Bien, pues a partir de ahora llega el momento de decidir si sigan escuchando este programa o si por el contrario, siendo flojos de espíritu, pusilánimes o socialdemócratas, deciden irse para evitar sarpullidos en la piel. Pueden, en caso contrario, pasar a escuchar programas como los de Julia Otero, Isabel Gemio, cualquier programa de la secta, Teta 5, Hora 4, como El Rojo Vivo o Muerto, Más vale tarde que Iñaki, Casi todo es mentira, de Marta Flitsch, El Risto me jode, o La petarda de Carmen Chaparro, programas como los del hijo de Joaquín Prats, que es un ejemplo de la degeneración de la raza, programas como el de Rodrigo Blázquez, que es el último villano, y cualquier otro programa, como decía, de esas televisiones que, aunque dicen ser privadas, se mantienen de las subvenciones públicas que pagamos todos con nuestros impuestos. Ya saben que este programa que dirige este viejo lesbiano va dirigido a aquellos que el sistema califica como machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas. Por lo tanto, antes de aullar con furia porcina sobre los comentarios y opiniones que vierto yo en este programa, en este vídeo, le aconsejo que lo deje. ¿Y quién es ese sistema que nos califica de machirulos, heteropatriarcas, opresores y fascistas? Pues personajes tales como la tal Àngels Barceló de la cadena SER, que es la autoridad que otorga a los habitantes de esta nación el carnet de demócrata o el carnet de fascista, o su compañero Javier Ruiz, el educado. Bien, pues quiero hablar en este vídeo básicamente de dos asuntos. Uno, la efeméride de esta pasada semana, lunes 20 de noviembre, pero tranquilos, no del 20 de noviembre por el fallecimiento de José Antonio en el 36 o de Franco en el 75, 20 de noviembre de 1978. Y también vamos a hablar de las primeras falsedades descubiertas del informe realizado por el Defensor del Pueblo contra la Iglesia Católica, presentado con bombo y boato en el Congreso de los Diputados. No han pasado ya 15 días y ya se han encontrado las primeras falsedades. Hacemos una pausa y continuamos. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. Bien, pues esta semana pasada, el lunes fue 20 de noviembre.
y vamos a hablar de un hecho acaecido ese día 20 de noviembre, pero no me voy a referir, como estarán pensando muchos zurdos, sobre la muerte de José Antonio Primo de Rivera en 1936, ni sobre la muerte del general Franco en el año 1975. Me voy a referir a un acontecimiento acaecido algunos años más tarde. En concreto me voy a referir al 20 de noviembre de 1978. Minutos antes de las 11 de la mañana del 20 de noviembre de 1978, la banda terrorista ETA, esa que apoya al gobierno de Sánchez a través de sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados, ametrallaba a 33 policías, miembros del Cuerpo de Policía Nacional o Policía Armada. Policía Armada, que eran los que vestían uniforme gris y que en ese año 1978 se acababan de poner el uniforme marrón con boina. Bien, pues 33 policías jugaban al fútbol en el campo de deportes del cuartel de Basauri. Basauri, una localidad cercana a la ciudad de Bilbao, donde se aloja la central de la policía en aquellos tiempos, un auténtico cuartel, una fortaleza para proteger en aquellos años de plomo a la policía. El ataque, efectuado desde la autopista Bilbao-Beovia, provocó la muerte en el acto del cabo de la Policía Armada José Benito Sánchez Sánchez y del guardia primero Benjamín Sancho Legido, además de herir de diferente consideración a un joven que se encontraba en una parada de autobús fuera del cuartel y a otros 16 agentes: Leocadio Arenas Galicia, Isaac Javier Bacarizo Bueno, Eusebio Calvo Pujol, Eduardo Castaño Justel, Fernando Cortés Legaz, José Manuel Erguita Moreno, José Falcón Quintero, Fernando Ferrer Conejero, Luis Jodra Benito, Francisco Laplaza Cortés, Ángel Moreno Cantisano, Esteban Rodríguez Saldaña, José Ruiz Álvarez, José Luis Sanz Barco, Juan José Tomás Marteles y Antonio Baguena Garacia. Ese día 20 de noviembre de 1978 amaneció nublado en Basauri. En el cuartel de la Policía Armada sabían que era una jornada complicada por ser el tercer aniversario de la muerte del general Franco. La ETA había asesinado en lo que iba de año, de ese año 1978, a 46 personas, una cifra que se vería altamente superada en años posteriores, sobre todo en el año 1980. Como hacían casi todos los sábados, sobre las 10 de la mañana y hasta las 12, los policías que no se encontraban de servicio disputaban en el campo de deportes situado en la parte trasera del cuartel un partido de fútbol. Ese día lo hacían 33 policías que se divertían para hacer más llevadera la tensión de la jornada que día tras día se vivía en Vizcaya a finales de los años 70. Jugando un informal partido de fútbol. Sin embargo, ese encuentro de los sábados llevaba semanas siendo vigilado por un comando terrorista de la ETA. Los etarras comprobaron enseguida que ese partido de fútbol era un blanco fácil, muy fácil para la realización de un brutal y cuantioso atentado. El campo de deportes del antiguo cuartel de artillería de Basauri estaba pegado a la autopista que unía Bilbao y San Sebastián. La separación entre el asfalto y el campo de fútbol era una pequeña valla de medio metro de altura. Apenas 50 metros separaban el arcén del círculo central del campo de fútbol. A las 11 de la mañana de aquel 20 de noviembre, los terroristas se acercaron por la autopista a bordo de 3 vehículos, un SEAT 127, un Renault 5 y un SEAT 132, y se detuvieron en el arcén.
en una posición elevada desde la que divisaban perfectamente el campo de fútbol del cuartel a unos 50 metros del mismo. De los vehículos que se bajaron 7 individuos armados que dispararon primero contra las 2 garitas de vigilancia situadas justo al lado de la línea de la banda para, a continuación, seguir ametrallando indiscriminadamente a los agentes que jugaban el partido de fútbol. 3 terroristas más esperaban al volante de los coches con los motores encendidos para emprender la huida. Los centinelas repelieron la agresión y consiguieron hacer algunos disparos contra los etarras, pero ninguno de ellos fue alcanzado y lograron darse a la fuga. En el atentado intervinieron entre 8 y 12 terroristas armados, según los casquillos de bala recogidos, en número superior al centenar, de los que unos 100 eran del calibre 9 milímetros Parabellum marca Geco y unos 30 disparados con un CEDME del calibre 7,62 milímetros, con metralletas, fusiles CEDME y rifles con mira telescópica. Testigos presenciales del ametrallamiento dijeron que habían visto a 7 personas disparando, 6 con metralleta y 1 con un CEDME repetidor de largo alcance, y a otras 3 esperando al volante de los 3 coches con los que perpetraron el atentado. Los heridos fueron trasladados inmediatamente al Hospital Civil de Basurto, en Bilbao, donde el cabo José Benito Sánchez y el guardia primero Benjamín Sancho Legido ingresaron cadáveres. Hacía poco más de un mes que en este mismo cuartel se habían producido unos gravísimos incidentes, un día después del asesinato de los policías Elías García González y Ramón Muiño Fernández, en un atentado en el que resultaría también gravemente herido el policía José Benito Díaz García, que fallecería el 25 de octubre. 400 policías armados protagonizaron un plante colectivo y mandos policiales y políticos fueron insultados por los agentes. Después de los incidentes, se expulsó del cuerpo a 25 agentes que habían participado en los mismos. Se decidió el traslado inmediato de una parte de la guarnición de Bilbao, unos 300 agentes, a otros lugares de España que tuvieron que ser sustituidos por 2 compañías de reserva. Por este motivo, 7 de los heridos en el ametrallamiento del campo de deportes y uno de los agentes asesinados, Benjamín Sancho, pertenecían a la compañía de reserva general con base en Zaragoza. El resto formaba parte de la guarnición de Basauri. El ametrallamiento hizo que la tensión en el cuartel volviese a aumentar. Una llamada a la Asociación de la Prensa de Bilbao avisó de que en la localidad de Zaratamugo había 2 personas atadas a un árbol. Eran 2 de los 3 propietarios de los coches robados para el atentado, un SEAT 27, un Renault 5 y un SEAT 132, como decíamos anteriormente. Poco después del atentado se establecieron severos controles en todos los accesos a Bilbao y en las proximidades del acuartelamiento. Grupos policiales visiblemente alterados con uniforme y de paisano organizaron batidas a pie por la zona. Además, un helicóptero con base en el propio cuartel sobrevoló la zona desde minutos después de cometerse el atentado. Los controles por carretera fueron más severos que en otras ocasiones y se pararon y registraron todos los coches que iban ocupados por jóvenes. Desgraciadamente, los autores materiales del atentado nunca fueron puestos a disposición de la justicia. Seguramente sean diputados autonómicos, diputados nacionales, concejales y cosas así. El Ministerio del Interior hacía pública una nota oficial en relación con el atentado terrorista contra los policías que disputaban un partido de fútbol en el cuartel de Basauri y cuyo texto decía así: su sentida condolencia a los familiares de los policías armados asesinados, cuyos nombres se inscriben en el número de los servidores que han dado sus vidas víctimas de la acción terrorista. Dado que los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana deben comenzar por cuidar de la seguridad de sus miembros, instalaciones y efectos, este ministerio se ve en la ineludible obligación de exigir el cumplimiento de las normas obligacionales de carácter profesional que los correspondientes reglamentos establecen e imponen. Este ministerio ha ordenado la apertura de una información previa
de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, a fin de determinar si se había adoptado por los mandos responsables las medidas de precaución necesarias para evitar y prevenir este tipo de acciones. El Director General de Seguridad ha dispuesto que dicha información sea practicada por el Inspector General de la Policía Armada. Así, a las 12 del mediodía del día siguiente, domingo 21 de noviembre de 1978, tuvo lugar en el acuartelamiento de Basauri el funeral por el alma del cabo José Benito Sánchez Sánchez y el guardia primero Benjamín Sancho Elegido. A las 11:20, los féretros de ambos servidores públicos llegaron al cuartel para abandonar el depósito del Hospital Civil de Basurto, donde se les había practicado la autopsia. Los dos féretros, cubiertos con la bandera nacional, quedaron instalados en el patio del cuartel donde se llevó a cabo la ceremonia religiosa, estrictamente privada, y al que tan solo accedieron familiares de los policías asesinados, autoridades provinciales y miembros del Ejército, Policía y Guardia Civil. La asistencia de la prensa fue prohibida, consintiendo al finalizar el funeral que los reporteros gráficos tomaran algunas fotografías. Hubo alguno que otro altercado dentro del cuartel, pero la serenidad imperó entre los miembros de las fuerzas de la policía. Finalizada la Santa Misa, los restos mortales del cabo José Benito Sánchez Sánchez fueron trasladados a Derio, donde recibieron cristiana sepultura. Por su parte, el féretro del policía Benjamín Sancho partió por carretera hacia la provincia de Zaragoza, en cuyo pueblo de Monreal de Ariza se celebró el sepelio con la asistencia del gobernador civil Francisco Laína, gobernador militar de Zaragoza, coronel de la Quinta Circunscripción de la Policía Armada Martínez Casamayor, teniente coronel de la Guardia Civil Alonso del Barrio, presidente de la Diputación de Zaragoza José Antonio Bolea y otras autoridades civiles y militares. La comitiva se trasladó desde la casa consistorial donde se había establecido la capilla ardiente hasta la iglesia parroquial, que se hallaba abarrotada de público y donde fue oficiada la Santa Misa por el párroco de la localidad, don Salvador Morales. Finalizado el oficio religioso, el féretro de Benjamín Sancho, envuelto en la bandera de España, salió de la iglesia seguido por más de 30 coronas enviadas por las diferentes autoridades, cuerpos de orden público, ejército, compañeros policías y familiares. A la salida se profirieron numerosos gritos con vivas a España y a las fuerzas de la Policía Armada. Los restos mortales de Benjamín Sancho fueron posteriormente enterrados en el cementerio de la localidad. José Benito Sánchez Sánchez tenía 30 años y era natural de Morilles, Salamanca. Estaba soltero, aunque tenía planeado casarse en fechas próximas. Había ingresado en el cuerpo de policía 4 años antes, en abril de 1974, y meses antes de ser asesinado había sido ascendido a cabo. Pertenecía a la guarnición de Basauri. Benjamín Sancho Elegido era natural de Monreal de Ariza, Zaragoza, y había ingresado en la policía en abril del 73. Era monitor de gimnasia y pertenecía a la compañía de la Reserva General con sede en Zaragoza, trasladada apenas 7 días antes a Vizcaya para reforzar los dispositivos policiales de la provincia. Todo menos el olvido, que la losa del tiempo no borre sus vidas, ni el sacrificio que supuso la muerte por España. Por ellos y para perpetuar su memoria, sirva de homenaje público en este recuerdo nuestra memoria a la paz y a la democracia que defendieron, y sobre todo a España. Defendieron a España, con independencia de que España fuera una dictadura o una democracia. ¿Qué coño? La muerte no es el final. No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos varón dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente varón dandy. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia.
profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. Bien, pues sí, hace un par de vídeos, no me parece que el anterior a este no, sino uno más atrás, hablábamos del informe del Defensor del Pueblo en contra de la Iglesia Católica sobre abusos sexuales contra menores, ya 15 días después de que Cromañón, o sea, el tonto de los Gabilondo, presentara en el Congreso un informe debidamente encuadernado, con fotos y boatos, sobre estudio de los abusos sexuales contra menores, donde el principal protagonista era la Iglesia Católica, pues ya quedó acreditado 15 días después que ha sido todo una manipulación. No podía esperarse menos. Y hay que decir que de los 400 casos de abuso en el seno de la Iglesia contabilizados por el Defensor del Pueblo, por Cromañón, y que acontecieron en los últimos 60 años, 400 casos en los últimos 60 años, por un delirio demoscópico anticlerical, se han convertido en 440.000 según el titular de el diario El País, el diario global en español, el diario independiente de la mañana y Mentiroso por la tarde. Es decir, pasamos de que en un total de 60 años de estudio se han detectado 400 casos de abuso de menores y El País, en vez de decir 400 casos, lo ha multiplicado por 1000 y ha dicho que son 440.000. Lo afirma la propia empresa a la que se le encargó el estudio demoscópico. Ya sabéis que el estudio lo hizo con dinero del presupuesto nacional. El Defensor del Pueblo se le encarga a una empresa de estas que hace el recuento de votos y de las encuestas para saber por dónde van las intenciones de voto. Bueno, pues ha sido una empresa la que ha tenido que desmentir al propio País. De la misma forma que en enero del año 2022, este mismo periódico, El País, afirmaba que se había reconocido y pactado con el gobierno la devolución de 1000 inmuebles incorrectamente inmatriculados por la Iglesia, otra gran calumnia cuya falsedad ha quedado patente un año después, pues obviamente cuando se habla de temas tan serios como el de los abusos, no cabe recurrir a encuestas sino a estadísticas contrastadas, como es el caso de los datos publicados por la Fundación ANAR. En consecuencia, hay que reafirmarse las siguientes consideraciones. Primero, la Iglesia se avergüenza y pide perdón por el hecho de que en su seno hayan podido darse casos de abusos sexuales. El esfuerzo que está haciendo cada diócesis en relación con este mal en el momento presente es paradigmático del que toda la sociedad está llamada a hacer. En segundo lugar, no cabe que los medios anticlericales, que a esos medios les importe realmente las víctimas de los abusos, ya que olvidan el 99,8% de los abusos acontecidos en la sociedad civil y solamente se centran en el 0,2% de los acontecidos en la Iglesia. Es decir, de cada 1000 abusos sexuales, 2 están cometidos en la Iglesia y el resto en otros ámbitos. Bueno, pues el resto no le interesa al Defensor del Pueblo. Y en tercer lugar, si gravísimo es el pecado de los abusos sexuales y gravísimo es también el ocultamiento, no lo es menos la calumnia difamatoria que no tiene escrúpulo en recurrir a la mentira y a la manipulación con la pretensión de dañar la imagen de los sacerdotes y consagrados. Y esto es una puntualización que quería hacer en relación con el comentario que hacíamos hace 2 vídeos sobre el informe del Defensor del Pueblo, sobre el informe Cromañón, sobre el informe Gabilondo, el tonto de los 2 hermanos conocidos. Una pausa y vamos a ir concluyendo. Coges tu bici, de día o de noche, haga frío o calor.
Y aún así, pedaleas. ¿Por qué no te esfuerzas igual con tu seguridad? Cuando circules por la noche, utiliza siempre luz delantera y reflectante detrás. Hacerte ver es la mejor forma de protegerte y no arriesgar tu vida. Porque eres consciente de tu fragilidad como ciclista, pon de tu parte para que te vean los demás. En bicicleta y por la noche, hazte ver y mejora tu seguridad. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bueno, y por último, ya antes de despedirnos, hoy esta salida es la del 26 de noviembre de 2023. Y en esa fecha de 26 de noviembre se celebra también el fallecimiento, en el capítulo de obituarios, el fallecimiento de la reina Isabel la Católica, en proceso de beatificación, y que por tanto quizás debería haberlo anunciado al principio del vídeo. Hay una oración que nos dice: Dios, Señor y Padre nuestro, que nos has manifestado tu providencia en la elección de tu sierva la reina Isabel como instrumento de tu gloria en la significación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe católica y su extensión al Nuevo Mundo. Te damos gracias por este don sobrenatural de sus virtudes y de su ejemplo permanente desde las cimas del gobierno de los pueblos para la redención y la salvación de todos. Te rogamos te dignes perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias y favores que por su medio te pedimos en unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, pues Isabel la Católica nació el 22 de abril, un jueves santo del año 1451, en la localidad abulense de Madrigal de las Altas Torres. El 18 de octubre de 1469 se casó con su primo Fernando, rey de Sicilia y heredero de la corona de Aragón. El 13 de diciembre de 1477, con apenas 23 años, es proclamada en Segovia reina de Castilla. Murió el 26 de noviembre de 1504 y fue sepultada en la capilla real de la Catedral de Granada. Isabel la Católica está en proceso de beatificación y solamente hay algún impedimento político que impide que esté ya en los altares. Se trata de que, como sabéis, los que hayáis estudiado un poquito de historia, Isabel la Católica tuvo la idea, y la cumplió, de expulsar a los judíos de España. Fue el último país de Europa, tras Inglaterra, Francia, Portugal y otros tantos, que adoptó esa decisión de expulsar a los judíos de España porque veía que no se plegaban a la fe católica uniforme que quería para nuestra nación, y no estaba mal informada, era así, lo comprobó. Se le aconsejó también la expulsión de los moriscos y, como era tan buena mujer, pues no quiso, pensando que también se adaptarían a la uniformidad católica. Tuvo que ser Felipe III el que expulsara a los moriscos de España, cuando lo debería haber hecho ya doña Isabel. Y bueno, pues Isabel I de Castilla, reina de España, reina de la hispanidad. Gracias a sus leyes, los indios fueron españoles con igualdad de derechos que los que estábamos en la península, y quien diga lo contrario miente. Ella es la que adopta, cuando hablamos de los logros laborales de la jornada de 8 horas, ella es la que impone que las jornadas máximas para los trabajadores en las Indias sean de 8 años. Ella es la que establece los primeros permisos de lactancia y, para las mujeres embarazadas, reducción de labores y de jornada.
y no hay nada más que comentar, salvo que hicimos un programa dedicado a Isabel la Católica, cosa que no descarto. Y no hay tiempo para más. Me despido con la esperanza de que en breve vuelva a publicar vídeo, porque será señal de que he salido en bici con mis compañeros. Les recomiendo que hagan como contestó John Rambo al coronel Truman a la pregunta de ¿cómo vivirás, Johnny? Johnny le contestó: viviré día a día. Pues eso, vivan día a día, no se crean todo lo que escuchen por ahí, porque es muy posible que hasta sea mentira. No olviden vitaminarse, mineralizarse, comer muchos insectos y gusanos. Los chuletones son para los que gobiernan, como Alberto Garzón, aunque ya no gobierna. Pero bueno, nos gobernará desde Europa. Ponga la lavadora a las 2 de la mañana, planchen a las 3 de la mañana, sean resilientes, inclusivos, paritarios, sostenibles, veganos, verdes, eco-friendly, gay-friendly y alineados con la Agenda 2030-2050. ¡Viva Rusia, cabrones! Si se puede, yes we can. Y ya saben, pueden seguirme en las siguientes redes sociales: El Cuaderno de Óscar Barbado, YouTube, Dailymotion, WhatsApp, Facebook y VK. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio.
vamos a despedirnos. Que el Señor esté con vosotros y os acompañe en esta semana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.